La crisis climática ha puesto en evidencia que los recursos naturales no son infinitos. Por tanto, si la naturaleza quiere mantenerse, reproducirse, esta no puede ser destruida. Es por ello que decimos que la política no puede reducirse exclusivamente a lo humano. La política ahora tiene que tomar en cuenta esa preocupación por la preservación de la vida misma que hace posible la naturaleza. Señores, bienvenidos a La Bitácora. Hoy hablamos acerca de la geopolítica del gas. Comenzamos con la bitácora, con el tema, lo habíamos señalado, geopolítica de la guerra del gas. Antes de iniciar el programa, permítame agradecer al Ministerio de Salud por la carta que nos ha hecho llegar a propósito de los temas que se van desarrollando en la bitácora y también porque se va a transmitir los programas, todo el primer ciclo, en la red de la diversidad que la constituyen Radio Huaynatambo, esto en La Paz, en la ciudad del Alto, Radio Cipastambo en Sucre y Radio Yemba Tirinda en Tarija. Van a estar con la transmisión de la bitácora. Habíamos hecho una introducción a propósito de la naturaleza y que la política no puede reducirse exclusivamente a lo humano. Es que estamos hablando de los recursos naturales, vamos a hablar del gas. El gas es un recurso natural, pero este puede ser tratado simplemente con un objeto. Es la consulta que le vamos a hacer a Rafael Bautista. ¿Cómo está, Rafael? Bien, gracias, Gabriela. Antes habría que anotar que las cartas que nos envían nos preguntan, es el primer ciclo de la bitácora, se está transmitiendo por estas radios los sábados de 9 a 10 de la mañana a nivel nacional y el reprise los lunes de 3 a 4 de la tarde, ¿no? Eso para acotar a lo que ya mencionabas. Hablamos de los recursos naturales. La preocupación ahora ya no es solo por las políticas relacionadas exclusivamente al humano o aquello que decíamos. Hoy hablamos de la crisis climática y hablamos del espacio en el que vivimos, que se está destruyendo. ¿Por qué es importante considerar que los recursos naturales no son infinitos? Son finitos. Hay que administrarlos. Sí, el mismo concepto de recurso tiene una historia previa, ¿no? Porque, a ver, vamos a señalar esto. Nunca en la humanidad, ninguna civilización había concebido jamás a la naturaleza en términos en los cuales la modernidad lo hace. O sea, en objeto, en cosa. Y el capitalismo en mercancía. Entonces, hablar, por ejemplo, de recurso tiene toda esta historia. Para hacerlo de modo sintético, podríamos decir lo siguiente. 8 siglos de secularización que protagoniza la cristiandad latina, de subir desde Roma hacia el norte de Europa, los monjes benedictinos, por ejemplo, con la consigna Ora et Labora, les llevan la civilización a los pueblos del norte de Europa y les enseñan a cultivar, a producir, a hacer agricultura, ¿no? Sembrar trigo, producir pan, sembrar uvas, producir vino, la cultura del queso, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero son 8 siglos, digamos hasta el siglo, esto es desde el siglo V hasta el siglo XIII más o menos, en el cual se destruye sistemáticamente todas las culturas originarias del norte de Europa. Había una vinculación muy estrecha entre la naturaleza y los pueblos de Europa. Alguna vez, por ejemplo, un sabio árabe musulmán decía, el hecho de que la ciencia moderna europea haya concebido a la naturaleza en términos tan secularizados, o sea, privándole de todo carácter divino, habría sido imposible en nuestras culturas porque jamás nuestras civilizaciones concibieron descualificar a la naturaleza a reducirla a términos puramente objetuales. Entonces, en estos 8 siglos es que van destruyendo poco a poco la relación que establecían las culturas europeas con la naturaleza en términos de la diosa Gaia. Y ahí las intermediarias siempre fueron las mujeres, las sacerdotisas. Ahí, por ejemplo, Hildegard de Bingen, una abadesa sacerdotisa del siglo XIII,
es un claro ejemplo destacable de cómo las mujeres eran las intermediarias entre la naturaleza y los seres humanos, eran las sabias. De ahí proviene, por ejemplo, el concepto de cultura oral. Si a nosotros nos han imputado de que nuestros pueblos solo tienen culturas orales, es algo que los europeos tienen a lo largo de su historia, porque ese tipo de transmisión de sabiduría se hacía de modo oral y lo hacían las mujeres, que eran básicamente las curanderas, las herbolarias, lo que después se va a llamar brujas, etcétera, y que ya sabemos el origen de esa palabra, ¿no ve? Entonces, en esos 8 siglos se va a producir una suerte de descualificación absoluta de la naturaleza, lo cual va a conllevar a que, privándole de los caracteres divinos o sagrados que podía tener, va a aparecer la naturaleza reducida a lo que se denominaba natura naturata o natura naturans, es decir, la naturaleza entendida en términos de máquina, como si fuese algo explicable por sí mismo, cuyas leyes, si uno las conociera, la podía controlar y la podía dominar. Entonces, a partir del siglo XIII hasta el siglo XV, esto ya es algo latente en la cosmovisión de la modernidad naciente, que empieza ya a advertir que la naturaleza se la puede controlar, se la puede dominar aprendiendo las leyes que la rigen. Entonces, 8 siglos, imagínate, de descualificación de todo carácter divino y sagrado de la naturaleza va a conllevar aquello, ¿no? Y a partir de que la naturaleza, desde el punto de vista de la cristiandad latina y bizantina, no es un Dios y no es una criatura de Dios. Entonces todo esto, con los 8 siglos que estamos contando, va a llevar a que a partir de entre el siglo XIII y el XV la naturaleza aparece por primera vez, y esto en el 1670, ya es el siglo XVII, pero con esta historia anterior se dice, fue la primera vez que la naturaleza aparece como objeto de compra y venta. En 1670 aparecen leyes en las cuales el Estado fiscaliza las tierras, o sea, les priva a los campesinos de tierras que eran de propiedad común, las fiscaliza, las convierte en propiedad fiscal para venderlas a nuevos propietarios que van a aparecer como los nuevos latifundistas, los nuevos burgueses del agro, y ahí va a aparecer el concepto de propiedad privada. Ahora hay que tomar en cuenta que cuando se habla de estos recursos naturales, cuando se habla de este cambio, se ha visto como mercancía, como dinero, como una forma en la que ha generado la dominación de algo que se veía como parte de ese bien común. Sin embargo, considerar esto como algo de propiedad privada va a considerar esto o convertir a la naturaleza en mercancía. Sí, por eso el capitalismo. No es algo que sucede de la noche a la mañana, ¿no? Por ejemplo, nunca hay que igualar o no saber distinguir lo que es propiedad individual, propiedad personal o propiedad familiar de lo que es propiedad privada. Propiedad individual, familiar, personal existe a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero el concepto de propiedad privada tiene la historia de la modernidad, o sea, 5 siglos. Por ejemplo, hasta Tomás de Aquino, el siglo XII, siglo XIII, la propiedad privada no era concebida como derecho natural. O sea, el concepto de propiedad no aparece como derecho natural, sino aparece como derecho positivo, es decir, derecho inventado por los seres humanos. Entonces, sucede en estos 8 siglos que se puede decir lo siguiente, que si antes, durante la época medieval, el fundamento del conocimiento era Dios, sobre todo para la filosofía y la escolástica medieval, con Descartes, con el famoso discurso del método del 1636, aparece un nuevo fundamento de todo conocimiento posible, que ya no es Dios, es el ego, es el yo, es el individuo. De ahí surge la palabra el ego cogito ergo sum, aunque lo presenta en francés el je pense donc je suis, yo pienso, luego soy. Entonces, si ya no es el fundamento Dios del conocimiento y aparece el yo individual como fundamento del conocimiento, quiere decir que Dios ha sido desplazado de toda fundamentación del conocimiento. Entonces, ¿cómo sucede esto? Se dice que previo a la aparición del ego cogito como fundamento del conocimiento, tiene la historia del ego conquiro, del ego conquistador. Entonces, ¿cómo aparece el mundo moderno?
cómo aparece esto que llamamos modernidad. En 1492, cuando se produce la conquista del Nuevo Mundo, aparece una subjetividad que va a experimentar el señorío de la noche a la mañana como nunca antes lo había experimentado en su lugar de origen. Es decir, los hidalgos, que no podían ser nobles, que no podían aspirar a elevar su estatus de vida, de pronto, con la conquista, siendo conquistadores, van a poder controlar y dominar imperios jamás nunca concebidos e imaginados en la propia Europa. Entonces acá aparece la figura de los hidalgos que experimentan el señorío de convertirse en pocos días en señores y en reyes de imperios infinitos, y que va a conllevar la idea de que este ego que está proponiéndose como proyecto de vida dominar para lograr el señorío es el fundamento práctico que después se va a elevar estatuto de las ciencias y de la filosofía. Ese es el famoso ego cogito, el fundamento del conocimiento. Ese mismo ego que controla, que domina, luego va a ser fundamento del conocimiento. Entonces, este ego que domina y que controla no necesita a Dios. Dios es desplazado de toda fundamentación del conocimiento y aparece después como el fundamento de toda racionalidad, de toda verdad, de todo conocimiento, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la modernidad, estamos hablando de lo que la modernidad ha hecho con la naturaleza. Si contemplamos que en 1492, con la llegada de los españoles, se genera esta etapa de la modernidad que convierte a Europa en el centro del mundo, siendo que antes era considerada el último rincón, y que nos cambia todo ese escenario geopolítico. Es la modernidad la que considera la naturaleza como objeto, que luego se vuelve mercancía. Los recursos naturales, por tanto, son en este periodo considerados objeto y mercancía. Sí, porque imagínate, Hegel cuando está escribiendo la filosofía del derecho dice, el yo tiene como contenido la voluntad, pero para que la voluntad se exprese y se determine, tiene que determinarse en propiedad. Es decir, para que aparezca el individuo moderno, tiene que aparecer como individuo con propiedad y con propiedad privada. Esa es la única manifestación que expresa su voluntad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ese ego, que es fundamento del conocimiento, es un ego propietario, es un individuo con propiedad. Por lo tanto, el nuevo fundamento de las ciencias, y por supuesto de la economía también, está pensando las posibilidades de realización de este individuo que ya tiene propiedad. Pero no es una propiedad común, porque es un individuo sin comunidad, es un individuo con propiedad privada. Entonces, para que él se considere a sí mismo un individuo propietario, tiene que poseer algo, tiene que dominar algo. ¿Qué es lo que primero domina? La naturaleza. Y la naturaleza la domina en términos de posesión suya, posesión privada, que no le pertenece a nadie más sino a él. Por tanto, la explotación de la naturaleza, de este recurso que tenemos, es bajo intereses personales. Claro, entonces aquí aparece la propiedad privada como todo un marco de interpretación que me liga de un modo completamente nuevo, que nunca existió en la humanidad, en la historia de la humanidad. Entonces aquí aparece de que si yo me considero propietario, poseo algo, mi relación cambia completamente. O sea, ya no considero a la naturaleza como un ente divino, sagrado, etcétera, sino como mi propiedad y puedo hacer con ella lo que me dé la gana. Entonces, esta es la historia, la protohistoria detrás del concepto de propiedad privada y de cómo la naturaleza es secularizada para luego ser reducida a condición de objeto y después de mercancía, objeto de compra y venta. Algo que era común, patrimonio común, que nadie podía básicamente inmisericordiamente violentar, de pronto va a aparecer como algo que puedo hacer con ello lo que me dé la gana. Sí conocemos por qué es considerada en el último periodo, y así es un repaso de todo aquello, una explicación, Rafael, a propósito de la naturaleza considerada como objeto y mercancía, que es lo que estamos hablando, geopolítica de la guerra del gas. Hacemos nuestra primera pausa en la bitácora, en instantes retornamos por Avia Yala Televisión.
Estamos de retorno en la Bitácora por Avia Yala Televisión. Hablamos acerca de la geopolítica de la guerra del gas. Y es que el gas es un recurso natural. Decíamos cómo se ha vuelto en objeto los recursos naturales, la naturaleza en sí, como mercancía. Y queremos entender cómo es que se da esta reconfiguración, cómo es que el siglo XXI está caracterizado por el tema del gas. Sí, es curioso cómo, fíjate, el 2003 en Bolivia se denomina al evento ese que acontece en octubre como Guerra del Gas. Guerra del Gas, exacto. ¿Te acuerdas cuando decíamos? Zabaleta Mercado decía que no es que en Bolivia haya mucha política, sino Bolivia es la política, porque lo que sucede en otros lados de modo superficial o aparente, en Bolivia sucede de modo esencial. Por decía, ¿no? Las contradicciones más acuciantes y sustanciales del mundo moderno se presentan en Bolivia de modo más claro. No en vano Bolivia a partir del Potosí ha dado origen al primer dinero mundial, que es la plata. Entonces, esto quiere decir que en Bolivia se dan las contradicciones más fundamentales que nos toca vivir en la era moderna. Por eso Bolivia vive la política de modo esencial. Y no es raro, por eso, de que Bolivia se haya denominado al evento de octubre la Guerra del Gas. Todo el siglo XXI, todo lo que está dislocando geopolíticamente al mundo tiene que ver con la guerra del gas. Y es lo que tiene que ver ahorita con lo que está sucediendo en Ucrania, en Siria, en Gaza, en Libia, etc. Es decir, el nuevo energético del siglo XXI, el nuevo recurso energético que es el gas, es lo que está dislocando completamente la preeminencia del mundo unipolar y está dando origen a un posible mundo multipolar. Y eso lo anunció Bolivia en octubre del 2003. El problema iba a ser el gas y está siendo hoy en día el problema el gas. En octubre del 2003 ya se habla de no regalar, o se asume esa conciencia, si queremos decir, de las personas. Entonces se vuelve pueblo, como lo habíamos conceptualizado alguna vez. ¿Por qué? Porque ya no persiguen intereses sectoriales, ya no existe ese interés de determinadas regiones, si decimos así. Es un interés del todo. Estamos hablando de un recurso natural, estamos hablando de cómo se tiene que administrar, podríamos decirlo, estos recursos naturales, considerando que estos son recursos que se acaban. Sí. Entonces no es nomás explotar y regalar y dar, y porque somos un territorio que tiene este recurso energético, sino hagamos las cosas bien. Claro, y alguna vez hemos dicho, tener un recurso natural es saber manejar estratégicamente aquello, y de acuerdo a ese manejo es que se está reconfigurando todo el mapa. Sí, por ejemplo, ¿te acuerdas, Gabriela, cuando decíamos qué es una nacionalización? Una nacionalización por lo general se entiende en términos simples como la recuperación de un patrimonio. ¿Te acuerdas cuando hemos hecho la historia de cómo el estado de bienestar, el estado keynesiano, es destruido por el nuevo modelo neoliberal y hace aparecer como el Estado, como el mal administrador, como el ineficiente, como el ineficaz, el Estado es el enemigo, etcétera, y da lugar a la aparición de un nuevo sujeto del derecho a nivel internacional, que son las corporaciones transnacionales. Es decir, cuando el capital norteamericano e inglés tienen la posibilidad de expandirse, ven como obstáculo la soberanía de los estados-nación del tercer mundo. Tienen que socavar esa soberanía, por lo tanto los estados tienen que aparecer como meros administradores de la transferencia de riqueza de sus países al primer mundo. Entonces, ese tránsito ahora está siendo completamente dislocado por la aparición de las nuevas potencias emergentes, por la guerra geopolítica del gas del siglo XXI y porque hoy en día, desde el 2008, ya se sabe que a lo que estamos tendiendo ya no es a la globalización, sino a la desglobalización del mundo. Y eso tiene que ver con el hecho de que los tratados que están haciéndose en último término son regionales, es decir, se está regionalizando la economía por lo que decías. Se sabe que los recursos energéticos no son infinitos, ya se tiene conciencia de aquello. Por lo tanto, los recursos energéticos no pueden supeditarse al consumo que ha tenido Occidente de estos recursos a nivel global y que ha dado lugar a la crisis financiera, económica, energética que estamos padeciendo. Por lo tanto, los recursos energéticos son estratégicos en la medida en la cual un país
que pretende una soberanía e independencia económica tiene que sostener en algo un proceso de despegue industrial. ¿Y cómo sostiene un despegue industrial? Con la posesión de un recurso energético. Entonces los recursos energéticos ya no pueden brindarse al mercado como si fuese un mero commodity, como cualquier mercancía. Tienen que ser usados de modo estratégico. Y este es un poco lo que también en octubre se aprendió. Esto es lo que estaba acostumbrado con el mundo moderno, que decíamos, con el sistema capitalista y la globalización en sí, que lo que buscaba era destruir esas economías locales, que decimos, a los países de manera individual. Pero hoy cambia esa situación. ¿Por qué? Porque se trabaja de manera regional, en bloques regionales que alguna vez hemos mencionado, y es tener esa lectura geopolítica y estratégica de cómo tenemos que movernos en el mapa mundial. Y eso de repente ha sido algo contradictorio para quienes están acostumbrados a tener el monopolio y el control de todo. Ahí vamos con la guerra del siglo XXI, la guerra del gas, vamos con el recurso energético que hace que tenga sentido todo lo que estamos viendo ahora en el Medio Oriente. Sí, podemos decir que el siglo XXI se inicia con el atentado a las Torres Gemelas, el 2001. ¿No ve? Entonces, a partir de eso, para entrar al Medio Oriente. Porque en el pretexto de la guerra al terrorismo, Estados Unidos tiene que expandirse, pero eso le lleva a una sobreexpansión militar que no puede después controlar y sostener, porque eso necesita de recursos económicos que sostengan su aventura militar. El objetivo era controlar los hidrocarburos de Irak, pero no lo logra. En el 2008 British Petroleum les dice, no podemos controlar los hidrocarburos, o sea, esa guerra había sido perdida. Afganistán tampoco es controlada, que era, digamos, el corredor estratégico de distribución del gas de Turkmenistán hacia los mercados del Pacífico. Entonces, el 2001, el mundo ingresa al siglo XXI, Bolivia lo hace en 2003. Ya 2 años después, Bolivia anuncia al mundo de que lo que va a reconfigurar la distribución geopolítica del tablero mundial es el gas. Por eso en Bolivia se lucha por el gas, por eso se dice, no podemos más rifar nuestros recursos naturales o energéticos en este caso, como siempre se había hecho desde la historia de la plata hasta el petróleo. Entonces, la conciencia del pueblo nos manifiesta de que necesitamos otro concepto, otra idea de recurso, de naturaleza, que nos permita una nueva economía en la cual ya no sea necesario destruir para producir, sino que necesitamos una nueva racionalidad económica en este mundo en transición de crisis final del capitalismo, una economía en la cual podamos producir con humanidad una racionalidad para la vida, que se traduzca en una economía para la vida. Es decir, la naturaleza en términos de objeto, de explotación y misericordia, nos conlleva a lo que llamamos la crisis ecológica, la rebelión de los límites. Cuando la naturaleza nos dice, no me pueden explotar al infinito porque yo también soy un ser vivo, soy persona, tengo derechos, y si me explotan al infinito voy a agotar mi capacidad reproductiva, ¿y de qué van a vivir ustedes los seres humanos? Entonces es un llamado de atención que la propia naturaleza como crisis ecológica manifiesta. Sigamos tomando en cuenta, y la importancia de este ciclo de la bitácora tiene que ver precisamente por reconocer este proceso de cambio, pero lo hemos señalado muchas veces, no como parte del partido de gobierno, sino el proceso en sí, la importancia para este periodo. Si decimos hitos importantes, tiene que ver el 2003, la guerra del gas, cuando se asume conciencia de que los recursos naturales son estratégicos y no podemos regalarlos, como siempre lo hemos hecho en la historia y lo decíamos Rafael. Se viene hablando de esa marcada desglobalización que decías, y lo menciona ¿quién? Philip Stephens de la sección financiera del New York Times, por ejemplo. El mundo retrocede de la globalización. Es que existe conciencia, se deja de lado el momento que decíamos de buscar solo por un interés regional, sectorial. Ahora hablamos del todo. Ahora se asume conciencia. Y es que eso nos lleva ¿a qué? A que si nos estamos poniendo en un lugar de que la naturaleza es finita y que tenemos que cuidarla y que tenemos que saber administrarla, nos preocupa. Estamos hablando de la vida, no estamos hablando de objetos, no estamos hablando de cosas sencillas, estamos hablando de la vida en general. Sí, haces bien en citar a Philip Stephens. Digamos, es uno de los connotados escritores de la sección financiera del New York Times, del Financial. Y fíjate estos datos también que cotejamos, ¿no? Todos los organismos internacionales que aparecen en Bretton Woods, el 44, hoy en día están en total descrédito. Por ejemplo,
La Organización Mundial de Comercio hace poco ha elegido a su máximo directivo y era una pugna entre Estados Unidos y los BRICS. Estados Unidos quería poner a un mexicano como títere de las decisiones que se toman en Washington. Pero tanto Rusia como China y Brasil optaron por poner a un brasilero. Es decir, la Organización Mundial de Comercio está fracturada hoy en día. Es más, a partir del sobresalto nacionalista de la India, que tuvo un traspié con una corporación transnacional de los alimentos, parece que ha dado fin a la ronda de Doha del 2001, que fue básicamente la consolidación de la Organización Mundial de Comercio, donde China también ingresa, y que hoy en día, con este sobresalto nacionalista de India, está en veremos si esa ronda de Doha todavía tiene futuro. Otra, la creación del nuevo Banco de los BRICS. Y esto tiene que ver con el hecho de que el FMI y el Banco Mundial ya no son pertinentes para un mundo multipolar, porque siempre han respondido a la hegemonía unipolar norteamericana, anglosajona. Entonces, en el propio Banco BRICS se exhibe que tienen mayor capacidad de inversión que el propio FMI y el propio Banco Mundial, a tal grado de que Xi Jinping le está otorgando a la Argentina $10.000 millones en swaps para balancear un poco su déficit, porque sabes que está siendo presa de los fondos buitre la Argentina. Entonces, si antes vivíamos en un mundo con hegemonía unipolar, Wall Street y la City, o sea Londres, podían hacer lo que quiera con nuestras economías. Ahora ya no es tanto. Incluso las decisiones del juez Gris están seriamente cuestionadas, incluso dentro de Estados Unidos, porque eso atenta a una relación de cooperación mundial que auspiciaba la globalización. Pero como la globalización era simplemente la expansión del mercado anglocéntrico, norteamericano y británico, ahora las economías que están regionalizándose están optando por relaciones sur-sur y por tratados eso te iba a decir, regionales, como el Trans-Pacific Partnership o como aquí el ALBA, es que toma fuerza, si nos damos cuenta, posterior a lo que sucede en el 2013 y esa recomposición, de que ahora se hagan las cosas con relación a cómo se manda, cómo se asume conciencia. Es el pueblo el que pide ese cambio. En 2003 después tenían el pedido exclusivo de referéndum, tenían la Asamblea Constituyente, tenían la nacionalización, recuperación y correcta administración de aquellos recursos naturales o de lo que le pertenece al Estado, por tanto, es de todos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se configura? Empiezan a formarse esos bloques regionales, que alguna vez lo hemos dicho, empieza a tomar fuerza y la relación ya no es Estado a Estado donde las potencias sí pueden seguir subordinando a un Estado. Ahora existen estos grupos que en conjunto pues hacen esas relaciones ya con más poder y con más poder en ese sentido, digo que no van a poder minimizarse tal vez ante un monopolio. Claro, por ejemplo, ¿por qué aparece otra vuelta el proteccionismo incluso a nivel del primer mundo? Porque con la globalización y la apertura de fronteras comerciales, todos los países eran invadidos por quienes tenían mayor capacidad de producción. Podían controlar. Entonces Estados Unidos tampoco está interesada, y lo dicen los propios analistas de las secciones financieras, uno de ellos el que has citado, dice, incluso Estados Unidos no está interesado en mantener un orden global que le es incómodo. Por ejemplo, Estados Unidos es el mayor mercado de toda la producción de manufactura china. ¿Qué quiere decir eso? Que Estados Unidos está invadida por la producción china. Esto quiere decir que la globalización también ha permitido que las fronteras comerciales de los Estados Unidos... Es como que se les salió de las manos. Mermen también su propia producción. Hoy en día, por ejemplo, la globalización en sentido financiero sí le pertenece todavía a Estados Unidos y Gran Bretaña a partir del dólar como moneda hegemónica, pero económicamente ahorita China es la primera potencia mundial. Ya se lo ha dado a conocer. Militarmente Rusia y energéticamente Rusia es la primera potencia mundial. En el campo de los softwares, la India es la primera potencia mundial. Es que no se ha sabido controlar eso y eso ha sido en perjuicio también de Estados Unidos, que ha generado que se generen estas potencias en los otros ámbitos, en las otras áreas. Hacemos una pausa en la bitácora, es la segunda, en instantes retornamos por Avia y a la televisión.
Seguimos en la bitácora, señores. Estamos hablando acerca de la geopolítica de la guerra del gas. Hemos echado una mirada general a cómo se ha ido estructurando este siglo XXI con este recurso energético y cómo se está manejando en cuanto a fichas, si vale el término, para ver si se controlaba y se buscaba controlar este recurso. Esto ha generado, pues sin duda, debilidades en algunos sectores, potenciales en otros lados y lo que se está viendo en el Medio Oriente, la preocupación central, cómo se ve en Ucrania, en Libia, en Siria. Queremos tocar este espacio y Rafael, lo vamos a hacer con algo que había señalado John Mearsheimer, que es del Consejo para las Relaciones de Estados Unidos. Él decía que las grandes potencias siempre son sensibles a amenazas posibles cerca de su hogar. Él hacía referencia también y sugería que Estados Unidos y sus aliados europeos deben abandonar su plan para occidentalizar Ucrania, es el territorio que los tienen, y en su lugar tener como objetivo convertirlo en un amortiguamiento neutral. De ahí la importancia que se le da a lo que se vive actualmente en Ucrania, a ese conflicto de interés. Y alguna vez lo hemos dicho, ¿no ves? Que hay lugares estratégicos que se convierten en este tipo de escenarios. Sí, por ejemplo, hace poco acabo de leer una declaración del canciller ruso Sergei Lavrov, donde él señala y manifiesta y dice, no vamos a permitir la militarización del Atlántico Sur. Se está refiriendo a las Islas Malvinas, porque sabemos que hay una gran concentración de petróleo debajo del mar. Entonces, Rusia, por ejemplo, de un tiempo a esta parte, ha desarrollado muy bien la tecnología de submarinos atómicos, porque sabían ellos que hay una gran concentración de petróleo, de hidrocarburos en el océano Ártico, en el Polo Norte. Y Estados Unidos, curiosamente, ha dejado de lado el desarrollo de esa tecnología y ahora está padeciendo el atraso tecnológico en esa área y que los rusos van a controlar. Tienen el control, de hecho, ¿no? No, pero a largo plazo van a controlar la segunda región estratégica más importante del gas, porque la primera ahorita es el Mar Caspio, ¿no? Entonces, ¿qué ha logrado? Y eso lo dicen muchos analistas ahorita, ¿qué ha logrado Estados Unidos socapando a las potencias europeas para que la OTAN intervenga en Ucrania? Básicamente que Rusia se acerque más a China. Y cuando Rusia se acerca más a China, se quiebra definitivamente la importancia económica de Occidente. Porque sabemos que Europa es una semicolonia energética de Rusia. Rusia acaba de firmar acuerdos por 50 años con China y acaban de inaugurar el gasoducto más grande de la historia del mundo, desde Siberia hasta China. Y eso tiene que ver con que la economía se está orientalizando, está yendo hacia el Pacífico. Con la importancia de China, los tigres asiáticos están viendo cómo no pueden ya sostener la decadencia norteamericana y ven el mejor modo para desacoplarse definitivamente de la impronta financiera norteamericana, creando acuerdos regionales comerciales que tengan que proponer nuevas monedas de intercambio comercial y financiero. Se querían occidentalizar el mundo y les sale todo al revés por todo aquello. Ahí va lo que decía, ¿no? Lo que decía Mearsheimer al señalar que Estados Unidos y los aliados europeos tienen que abandonar esto, abandonar esta occidentalización. Se está viendo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ha generado todo ese movimiento y esa alianza entre Rusia y ese acercamiento con China. Potencias ambas, potencias emergentes, con poder. Eso es que el imperio, si lo decimos así, o que Estados Unidos vaya perdiendo el control de estas prácticamente zonas. Ha perdido el control, ¿no? Porque... consciente de aquello, pero me imagino. Bueno, digamos, su élite más lúcida es consciente. Por ejemplo, Mearsheimer, que acabas de leer, es un profesor emérito de la Universidad de Chicago. Ese tipo de gente es lúcida y se da cuenta de las metidas de pata que ha producido los halcones, el sector straussiano, la derecha más recalcitrante en Estados Unidos, y que ha llevado a los fracasos de Afganistán, de Irak, y que ahora está llevando al fracaso de Ucrania. No, hace poco, por ejemplo, dijeron, Vladimir Putin y Medvedev les dijeron a los europeos, no se olviden que Rusia es una superpotencia nuclear y que con Rusia no se juega. Es más, dijeron, sigan con sus sanciones económicas, los rusos vamos a prohibir todo tipo de sobrevuelo aéreo procedente de Europa hacia el Pacífico, hacia el Asia.
¿Eso qué significa? Las aerolíneas europeas estarían condenadas a hacer tremendos giros, lo cual significa gasto en combustible, si no pueden utilizar el espacio aéreo ruso. Entonces, cuando produjeron las sanciones económicas contra Rusia de alimentos, Rusia tiene a China, tiene a la India, tiene a Argentina, tiene a Brasil para hacer nuevos tipos de acuerdos. O sea, te das cuenta lo que decíamos, la OMC está disfuncional. Ya no tenía ese monopolio, ese control para y lo mismo pasa con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La tripleta Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia no puede lidiar de modo fácil ahora con Rusia y con China, que son parte del Consejo de Seguridad. Y ahora que Gran Bretaña está en un punto crucial muy preocupante de la historia de su estabilidad, porque va a haber un referéndum sobre la posible independencia de Escocia. Entonces ahí también Gran Bretaña está sumamente preocupada porque este resquebrajamiento implicaría la merma de su estabilidad. Entonces el primer mundo ahorita está sumamente cuestionado en todos los ámbitos, porque además las lecturas unilaterales que hacen tanto Gran Bretaña como Estados Unidos son pertinentes a un mundo unipolar que ya no existe. Ahora lo que está viéndose es un mundo multipolar. Muy bien. Y este tipo de disfunciones en las áreas estratégicas de la economía, de las finanzas, tienen que ver con el hecho de que en la globalización lo que se destacó fue básicamente que un imperio nunca luchaba por intereses particulares. Nunca lucha por intereses particulares en sentido pragmático. Siempre lucha por el poder absoluto. Entonces el poder absoluto lo ve como un poder, como un todo. Entonces cuando lucha por esto, en el grado en el cual logra este tipo de poder, el poder absoluto, todos los intereses particulares presentes se imponen por añadidura nada más. Todo esto quiere decir que en nombre del todo del poder, los intereses se divinizan para poder perseguirlos como poderes absolutos. O sea, esta sobreextensión militar que produjo Estados Unidos a partir de la guerra contra el terrorismo, lo que ha producido en última instancia es su decadencia de la importancia económica, geopolítica, militar en el mundo, a tal grado de que no pueden contener a China y buscan el mejor medio para contener a Rusia, pero se olvidan de que Rusia es una superpotencia nuclear y que China es la nueva potencia hegemónica de la economía mundial. Entonces, ¿Estados Unidos a qué juega? Con la lectura unipolar que tiene del mundo, la lectura unipolar provinciana, eurocéntrica que tiene, no sabe lidiar con un mundo multipolar. Un mundo multipolar donde las civilizaciones supuestamente atrasadas y superadas del todo, hoy en día están demostrando que están resurgiendo del mejor modo posible, ¿no? La India, la China, Irán, la civilización persa. Ahora por este lado del mundo, las civilizaciones y las culturas despreciadas por la modernidad nos están mostrando de que eran más racionales que el mundo moderno porque nunca jamás habían concebido a la naturaleza en términos de objeto. Y nunca se jugaban con la vida. La crisis climática es efecto de concebir... De la modernidad. Efecto y consecuencia de concebir a la naturaleza como mero objeto. Entonces ahora hay que recuperar la naturaleza, su condición de sujeto, su condición de persona, su condición de madre, para que esto posibilite una nueva racionalidad económica. Estamos hablando, Rafael, vamos redondando los temas, estamos hablando de la geopolítica de la guerra del gas. Y decíamos hace rato, se ha visto esto en Ucrania por buscar todo el interés hacia el Medio Oriente, y esta sobreextensión militar de Estados Unidos pues ha generado su decadencia, lo decimos. Y hay un dato importante, tiene que ver con lo que está pasando en la actualidad en la Franja de Gaza, en Palestina, y tiene que ver con un dato que ha sacado el Departamento de Geología de Estados Unidos, porque se dice que en las aguas territoriales palestinas se encuentra un yacimiento de gas natural estimado, de acuerdo a estos estudios, en 30.000 millones de metros cúbicos. ¿Qué pasa? ¿Qué vemos? Esos actos genocidas que se trataban de mostrar de diferentes ámbitos, pero sí son actos genocidas contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, y el interés de Israel con su aliado Estados Unidos, lógico, nos muestra que el mundo está buscando esto. ¿Por qué? Por estos descubrimientos, por el gas en realidad que se tiene en la Franja de Gaza. Sí, a esos 30.000 millones de metros cúbicos hay que añadirle la presencia de hidrocarburos en la franja territorial de Cisjordania, en los altos del Golán, la presencia de agua en los altos del Golán, que el agua se ha convertido en un recurso estratégico también, ¿no? Por eso le hacen también la guerra los europeos a Gaddafi, ¿no? Porque en Libia se encuentran las reservas acuíferas subterráneas más grandes del planeta.
Entonces, hay una guerra premeditada de los países ricos por acaparar los recursos estratégicos. Se sigue expandiendo. Sí, porque te acuerdas, ¿no? Desde la Comisión Trilateral decíamos, el concepto de interdependencia les hace dar cuenta a los países ricos de que dependen de nuestros recursos. No pueden ellos independizarse de nuestros recursos, necesitan de aquello. Pero ellos utilizaron esa dependencia para consolidar más su independencia estratégica, ¿no? Porque siempre tuvieron una lectura estratégica de los recursos energéticos, cosa que nosotros nunca tuvimos. Entonces, el siglo XXI. Un proceso de nacionalización que emerge como una de las demandas de octubre del 2003 tiene que ver con el hecho de que el gas, el petróleo, el litio no pueden ser más ofertados como mera mercancía al mercado mundial, sino que tienen que ser usados de modo estratégico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una nación concibe a sí misma como sujeto de su propio desarrollo, de su propio despegue, sabe que necesita contar con el soporte de recursos estratégicos que le posibiliten aquello. Por lo tanto, no puede ofertarlos a quien sea, a cualquiera, sino que tiene que usarlos en primer lugar para soportar en aquello un despegue industrial necesario para hacerle frente no solamente a la dependencia económica o al desequilibrio económico al cual nos ha arrastrado un modelo que ha abierto nuestras fronteras comerciales, ha desfalcado nuestro Estado y básicamente ha logrado la pauperización de nuestro país. Pero tiene que ver también con el hecho siguiente de que un despegue industrial necesario hoy en día para el despegue económico de nuestros países tampoco puede remediar el proceso de industrialización del siglo XX, porque esos tipos de industrialización a la larga, en 50 años, van a ser cambiados por otro tipo de patrones energéticos renovables que van a hacer, en última instancia, ver nuestra apuesta industrial como obsoleta. Porque si en el futuro seguimos constituyendo nuestro despegue industrial sobre soportes energéticos no renovables, a la larga vamos a tener que cambiar aquello. Porque inevitablemente el mundo va a tener que cambiar de patrones energéticos ante la crisis ecológica. Entonces eso supone que los nuevos procesos de industrialización tienen que ser bien conscientes de que los recursos no pueden ser a la larga los recursos a los cuales estábamos acostumbrados. Tienen que ser nuevos. La situación cambia del todo. No es la misma, cambia. Esta es la geopolítica de la guerra del gas, el programa en la Bitácora. Nueva pausa y ya retornamos. De retorno en la Bitácora. Este es el último bloque. Salimos por Aviala Televisión en todo el territorio nacional por la señal satelital de Entel. Y bueno, tenemos que hacer referencia a lo que estamos hablando, la geopolítica de la guerra del gas. Y hemos hecho una crítica a propósito de cómo se ha ido concebiendo la naturaleza y cómo se ha ido generando estos fenómenos y estas situaciones en determinados puntos por este recurso energético. Rafael, es que el proyecto de modernidad ha traído destrucción, es destrucción de la vida. Sí, por ejemplo, a ver, aclaremos una cuestión. Cuando se nos critica, por ejemplo, Eugene Gogol, es un pensador norteamericano, alguna vez llegó acá a conversar con nosotros y nos decía, pero desde que usan celular ustedes son modernos, ¿no? Desde que tienen computadoras son modernos, no pueden negar la modernidad. Entonces, siempre repetimos y subrayamos una y otra vez, el hecho de que uno tenga celular no quiere decir que sea moderno, o el hecho de que manejemos computadoras, ¿no? Porque si no tendríamos que decir, porque los europeos usan brújula, usan imprenta y usan pólvora, que son inventos chinos, ¿quiere decir que los europeos son chinos? ¿No? O porque los europeos comen papa o comen maíz, ¿quiere decir que son andinos o que son aztecas? No. Entonces, no es la acción de los útiles. En última instancia, la modernidad no es una época que estamos viviendo. Criticamos a la modernidad no en sentidos culturalistas, ¿no? Por eso Europa para nosotros no es Europa como territorio. Es Europa como concepto geopolítico, como centro del mundo que necesita subdesarrollar, atrasar y producir miseria en la periferia, que somos nosotros, para que ellos siempre sean desarrollados y ricos. Entonces, criticamos Europa como concepto geopolítico, así como criticamos Occidente como concepto ontológico, ¿no? Como concebirse como el ser. Y todo lo que no es Occidente, nosotros somos el no ser. La modernidad es un proyecto de vida. Un proyecto de vida que se afirma en la dominación.
la dominación que desde el 1492 nunca ha cesado y que siempre sus procesos de expansión y consolidación siempre ha consentido genocidios, etnocidios y podemos decir epistemicidios. Es decir, no solamente la modernidad excluye, niega a las otras culturas, sino que las pretende aniquilar completamente para que ella aparezca como la única forma de vida posible, como lo único posible de ser realizado. Entonces, ¿qué significa ser moderno en última instancia? Es consolidar este proyecto de dominación sobre toda diferencia, sobre toda otredad, sobre toda cultura, sobre toda civilización, que no sea la específicamente moderna occidental. Entonces, la crítica a la modernidad en este sentido, es decir, incluso al primer mundo, el futuro al cual nos está impulsando este mundo moderno con el progreso infinito y el desarrollo ilimitado es el fin de la vida en el planeta. Esa es la manifestación de la crisis ecológica. Por lo tanto, tenemos que hacer un freno. Esta forma de vida fundamentada en el dominio, fundamentada en la concentración y en la acumulación de poder y riqueza, está excluyendo ya no al 80% pobre del mundo, sino al 99% pobre del mundo, siendo únicamente los ricos el 1% del planeta. Entonces, esa forma de vida es la que ha entrado en crisis. Si vamos tomando declaraciones de lo que decías hace instantes, Rafael, de cómo las culturas ancestrales, la visión andina, tenían una relación en armonía, como se dice ahora, ¿no?, con la madre tierra, con la naturaleza, y que esto que se había negado y se había dicho que estaba mal, ¿por qué? Porque se ponía los intereses de la modernidad, del sistema capitalista y todo aquello. Nos hemos dado cuenta que entró en crisis, entonces que hacemos un retroceso, ese valorar otra vez esas relaciones comunitarias en las que se contemplaba el todo y el consenso en cuanto a las decisiones, ya no de manera individual o autistas, como alguna vez también lo hemos señalado. Sí, por ejemplo, ahí me da pie a decir lo siguiente, ¿no? Alguna vez en las discusiones que se tienen en torno al resurgimiento del marxismo, es curioso cómo en Estados Unidos se dan las concentraciones de pensadores marxistas más grandes en la actualidad, ¿no? Supuestamente donde Marx es un cuco, ¿no?, para el establishment norteamericano. Desde el macartismo prácticamente deshicieron toda la izquierda norteamericana. Y hoy en día en la Universidad de Amherst, por ejemplo, se encuentra el Centro Brodel de Investigaciones y donde anualmente se reúnen marxistas de todo el mundo para actualizar toda la discusión en torno a la crisis del capitalismo, ¿no? Porque alguna vez preguntábamos a los profesores y les decíamos ¿por qué la vigencia de Marx hoy en día, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Porque decían, nos hemos dado cuenta que el neoliberalismo no funciona ni para Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos que buscar cuáles son las causas últimas de la insostenibilidad del capitalismo, incluso para el primer mundo. Entonces, eso se refiere a revisar de nuevo la obra de este pensador que básicamente ha sido el mayor crítico de este sistema económico llamado el capital, ¿no? Entonces, hablando con los del MEGA, de la Marx-Engels-Gesamtausgabe, que es el proyecto de la recuperación de todas las obras de Marx, es curioso cómo apenas se conoce el 40% de la obra de ese pensador, el 60% es todavía inédito, ¿no? Y dicen uno de sus directores, Helmut Reichel, nos decía, ¿no?, a propósito de que para ustedes los marxistas, les preguntamos, europeos, ¿qué viene después del capitalismo, ¿no? Porque supuestamente después del capitalismo viene el socialismo. Y él decía, nada, no viene nada. Ahí termina. La pregunta es, ¿por qué? Porque dice, el capitalismo clásico ha producido al individuo liberal. ¿Qué es el individuo liberal? El individuo egoísta, el individuo egocéntrico. Entonces, este individuo egoísta y egocéntrico es pertinente para el desarrollo del capitalismo, ¿no? Entonces dice, pero este individuo egoísta por lo menos se preocupaba por su familia. El neoliberalismo es peor, ha creado al individuo autista. Individual. El individuo autista ya no se siente responsable por nada ni por nadie. Entonces dice, con este tipo de individuos es imposible pensar socialismo, porque pensar socialismo, pensar una economía socialista, involucra inevitablemente la constitución de sujetos que sean solidarios, que piensen en los demás, que tengan responsabilidad y apetencia de justicia. Entonces dice, el capitalismo ha destruido todo eso en nosotros. Y cuando el capitalismo destruye todo eso en nosotros, quiere decir en última instancia de que el capitalismo produce en su consumo
la subjetividad de los individuos pertinentes para el desarrollo del capitalismo. Esto quiere decir que el consumo no es solamente la realización del capital del centro. Es decir, cuando consumo Coca-Cola, no solamente mi dinero va al centro, sino que al consumir la Coca-Cola estoy consumiendo la forma de vida que está implícitamente contenida en esa mercancía. Realizo su forma de vida, realizo sus valores en mí, por lo tanto, hasta mi paladar es educado para gustar Coca-Cola y después ya no me gusta el refresco de Quiza, ya no me gusta el refresco de Linaza, por lo tanto, ya no consumo mi propia producción, consumo la producción del centro y consumiendo la producción del centro, estoy produciendo en mí, estoy constituyendo una subjetividad pertinente para el desarrollo del sistema de la producción del centro. Entonces, y esa es la crítica que se ha ido mostrando. ¿Por qué? Porque ha sido algo que ha generado esa destrucción. ¿Qué viene después del capitalismo? Así como ha sido presentando por el neoliberalismo, pues nada. Así como lo se plantea, pues tienes toda la razón, nada. Rafael, nosotros vamos a terminar este programa. Hemos hablado a propósito de la geopolítica de la guerra del gas. Contamos este proceso. ¿Por qué? Porque lo decía Zabaletas, ¿no? En Bolivia es política. Bolivia es la política. Bolivia ¿por qué? Es la política. Porque en Bolivia todo lo que se ve en otros lados de modo aparente o de modo superficial, en Bolivia se da de modo esencial. Y el 2003 en Bolivia se da cuenta que el siglo XXI se va a caracterizar, bueno, se visibiliza. Sí, porque Bolivia estaba anunciándole al mundo cuál era el asunto que iba a poner en vilo la estabilidad de la globalización y la posibilidad de que ingresemos a un nuevo mundo. Era el asunto de los energéticos, en este caso del gas. Y Bolivia fue el que puso, como quien dice, el cherry en la torta para decir que la hegemonía imperial norteamericana estaba tocando límite. Y estaba tocando límite no solamente por la conciencia de que los recursos energéticos se están agotando, sino por el hecho de que la economía tiene que transformarse de modo sustancial para hacer posible la vida de todos y cada uno de los habitantes del planeta, y ya no solamente del 1% rico. La geopolítica de la guerra del gas ha sido el tema en la bitácora. Rafael, hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente programa, Gabriel. Claro que sí, ha sido un gusto compartir esos minutos con usted. Permiso, buenas noches.